Regresamos a esta parte del programa especial con Alejandro José Rodríguez Segovia, nacido el 12 de mayo del 2000, criado en el sector La Beatriz. Saludos a todos y gracias por estar en nuestro programa especialísimo. Alejandro, antes de seguir con la segunda parte, que te dejamos una pregunta en el aire, quiero felicitar de nuevo a los cumpleaños de hoy. Alexander Atencio, en Maracaibo, estado Zulia, está de cumpleaños, que los cumpla muy feliz en nombre de nuestro invitado especial y de todo el equipo. Y en la bellísima isla de Trinidad y Tobago, su capital, Puerto España, Miguel Centeno, ex capitán de la Vinotinto de Big Soccer, de la cual con orgullo formé parte. A ver, Alejandro, dejamos en el aire tu actuación gloriosa en el Panamericano de Medellín. Y te preguntábamos, ¿qué fue más complicado, la semifinal o la final? Will, ¿me puedes ver bien? ¿Me puedes ver todo aquí, todo bien? Te veo y te escucho perfectamente. Y gracias a todos. Empiecen a formular las preguntas. Te llegaron cualquier cantidad de preguntas por las redes. Ya vamos a darle respuesta porque son demasiadas. Para que vamos dándole un poco de... Ya, excelente. Sí. Gracias. No, gracias. Antes de comenzar, pues gracias otra vez por volver a conectarse aquí con nosotros. Pues bueno, Will, lo que pasa es que yo no me veo, pero no importa, lo importante es yo verte a ti. ¿Qué te iba a decir? Nosotros te vemos perfectamente. ¿Qué fue lo más complicado, si la semifinal o la final, Will? Si te digo la verdad, la semifinal. La semifinal, porque había venido de una trayectoria donde ese había sido mi punto de derrota, la semifinal. Siempre que llegaba a la semi, caía. Y esa semifinal, luego de estarla perdiendo, la logramos remontar y remontada épica. O sea, que te hablo que fue una remontada épica, porque quedando 30 segundos, 20 segundos, hacer una técnica como lo es patearle la cabeza a alguien con 3 puntos arriba, porque el valor de esa técnica es de 3 puntos, y poder medirme arriba ya terminando el combate, imagínate. Por eso es mucho más, para mí, fue mucho más difícil lo que fue la semifinal a la final, porque en la final ya estaba enfocado, era mi última pelea, o era todo o era nada. Ahí todavía me quedaba camino en la semifinal. Para mí fue la más difícil, Will. Ahora, ¿Venezuela también se titula en el por equipo del Campeonato Panamericano? ¿O fue otra selección nacional la que se titulan campeones panamericanos, nos titulamos campeones panamericanos, e incluso en ese campeonato hubieron muchas medallas de oro, Will, muchas. La selección que fue al campeonato panamericano, que me habías preguntado si había sido la misma que la de Brasil, prácticamente fue la misma, solamente que unos que otros atletas se relevan, ¿no? O pasan de categoría para ese siguiente campeonato por las edades, los pesos y todo eso. La próxima pregunta tiene que ver si es del 2013 fue tu mejor año y por qué. El 2013, Will, pues sí, puedo decirlo que sí fue mi mejor año como atleta en el sentido de medallas y logros obtenidos, porque en el 2013 también fui atleta del año del estado Trujillo. Fui el atleta con más logros en el estado ese año, y fue el campeonato que más me exigí yo como atleta, porque fue el año que más resultados obtuve, el 2013. Claro, era mi primera categoría como tal, estaba entrando en la etapa de maduración, como quien dice. Estaba esa semilla forjándose, porque la realidad que venía más adelante era totalmente distinta a la que se estaba viendo en esa categoría. La próxima pregunta tiene que ver con del sector La Beatriz. ¿Qué otro karateca salió rumbo a la selección nacional aparte de nuestro invitado especialísimo? ¿Recuerdas a otra persona que de tu sector que haya salido a la selección? De La Beatriz, que haya salido a otro lado, pues si te soy sincero como tal, no habría otro atleta así como tal de que haya sido de allá, o que se haya criado allá en La Beatriz. No hay ningún otro atleta que yo conozca, ¿no? Que yo conozca y que yo tenga esa certeza, no sé quién es. La próxima pregunta tiene que ver con los juegos, con tu designación como atleta del año. ¿Con quién competiste ese año? Y si te esperabas el dicho galardón.
Pues Will, yo creo que la pelea más grande fue unos años más adelante, que fue en el año 2015, 2016, donde ya empezamos a entrar en una etapa más fuerte. Ahí empezamos a entrar en una etapa más fuerte porque ya no éramos los mismos niños de antes, ya empezábamos a crecer más, ya las categorías y los pesos iban siendo distintos, ya la preparación y la experiencia de los atletas que estaban en esas categorías era totalmente distinta, no era lo mismo al campeonato anterior, y sin embargo en esa categoría dimos batalla, pero el más aguerrido, sí, que si hablamos en temas de abanderamiento y reconocimiento, fue cuando íbamos a ir a los Juegos Nacionales Juveniles, que clasificamos, incluso clasifiqué, eso fue en el año 2016, ya había salido de quinto año, y me acuerdo que nos tuvimos una concentración en Boconó, no sé si conoces Boconó, Estado Trujillo. Claro. Estuvimos por allá en Boconó, estuvimos casi un mes en una casa concentrándonos, donde solamente entrenábamos, dormíamos y comíamos. Eso era lo único que hacíamos, entrenar, dormir y comer. Y ahí empezamos a pelear con otros atletas, como era el atleta de taekwondo, como era el atleta de gimnasia, a competir por quién iba a hacer ese abanderamiento para esos juegos que no se dieron por temas económicos de país, situación país, y por eso no se dieron esos juegos, porque iban a ser los primeros juegos nacionales juveniles, donde iba a entrar la categoría desde 14 a 17 años, porque antes, tú sabes que los juegos nacionales son para las categorías adultas, de 18 años en adelante. Ahí es como quien dice, los Juegos Nacionales son como las Olimpiadas de Venezuela, porque es donde entran todos los deportes y donde entra lo mejor. Ahí sí entra la crema de todos los estados, porque para ese campeonato nada más iba uno solo por estado, primero a clasificar, y luego de que se clasificaban, la clasificación eran los 7 mejores de cada estado. Iban solamente 7 estados a competir. Entre esos 7 yo logré mi clasificación, que bueno, no se dio el campeonato, que iba a estar muy bueno porque los competidores los cuales habíamos quedado nos íbamos a dar sabroso, yo sé que sí. Ahora bien, te preguntaba que si te esperabas esa designación como atleta del año. Will, había trabajado bastante fuerte, fue una etapa, como te cuento, bastante fuerte para mí como atleta, como adolescente, porque estaba entrando en un mundo de lleno donde venía obteniendo bastantes logros, donde me estaba rodeando con distintas personas, donde me estaba rodeando con personas que tenían resultados relevantes en el karate también, como lo era Luis Laurenti, como eran mis entrenadores, y sin embargo ya venía conociendo parte de lo que era la selección de Venezuela. Habían atletas muy importantes, tuve el placer de conocer a Antonio Díaz, tuve el placer de conocer a Andrés Madera, tuve el placer de conocer a Marian Cuervo, a distintos atletas, a Yorgeli Salazar, muchos atletas de la selección de Venezuela que hoy en día se mantienen activos, donde nosotros nos vamos a volver a activar porque así va a ser, pero sí en algún momento sí lo logré pensar, porque como te digo, no pensaba en la meta, sino más bien pensaba en el proceso. Ahí acaba de entrar mi hermana live, un besito para ella, y Will, era eso, que yo me enfocaba en el proceso, no me importaba tanto el resultado, más era el proceso. Y claro, ya venía rodeándome y venía siendo una voz, ya venían como que conociéndome más adentro del estado, y ya podía toparme con distintos atletas, y gracias a esos resultados que vinieron en ese año 2013, fue que se pudo llegar a la meta de ser atleta de un estado, que era el mejor atleta, llegué a ser el mejor atleta de todos esos deportes como tal, y para mí pues un honor, porque ahí empezaron lo que era la prensa, lo que eran las entrevistas, donde a ti como atleta te tomaban más en cuenta. Entonces eso fue algo muy muy importante, que te den un logro de esa magnitud, pues es bastante significativo en mi carrera, Will.
Empezaron a llegar las preguntas a través de nuestras cuentas y si tienen alguna pregunta que formularle a Alejandro, por favor, nombre y apellido, de qué país o de qué ciudad nos escriben o nos ven. Alejandro, la próxima pregunta tiene que ver con las peleas más difíciles y los rivales que derrotaste. ¿Qué Peleas recuerdas más de eso? difíciles. En toda la carrera como tal, peleas difíciles. Esa es la que te hablo del Panamericano junto con Paraguay. En la semifinal fue muy difícil. En las finales de lo que fue el campeonato nacional 2013 y campeonato centro occidental 2013, junto con Marco González, que ahí es donde comenzamos la etapa competitiva como tal, fueron bastante difíciles. Luego me encontré con un competidor que se llama René, del estado Carabobo. Ese compañero de René es un competidor que admiro muchísimo, con muchísimas habilidades, muchísimas herramientas a la hora de pelear. La verdad que fue, creo que, uno de mis rivales más grandes que tuve en el karate venezolano como tal. Cuando salí a competir a esos campeonatos internacionales, los que logré llegar, México, Chile y Brasil eran países de muy fuertes, eran muy fuertes estos países, tenían atletas muy buenos con muchas herramientas también, pero dentro de Venezuela los mayores rivales como tal fueron ellos, Marcos, fue René Cárdenas del estado Carabobo, que logramos pelear ya en lo que era la categoría 14, 15 años y 16, 17 años, que peleábamos el mismo peso. Y era como el contrincante que siempre decíamos antes de ir al campeonato, con el que nos íbamos a encontrar y con el que queríamos encontrarnos, porque sabes que después de que queda ese campeonato, sabemos que nos vamos a encontrar en el siguiente. Entonces, eso era el que nos queríamos encontrar y pasaba. Eran peleas fuertes, eran peleas difíciles, incluso se ponía en tensión bastante el campeonato, porque había esa rivalidad, no una rivalidad mala, sino muy buena. Incluso logramos viajar con la selección a representar a Venezuela en Perú 2015, Panamericano 2015, que él hizo medalla de bronce y yo hice quinto lugar, perdí la pelea para obtener el bronce contra Estados Unidos. Ahí me partieron la nariz, todavía la tengo ahí toda. Buenas tardes a Vázquez Caballero. Un legado Vázquez Caballero, saludos. Dejé por allá por el estado Zulia. Edgar, te saludo. Nombre y apellido para saludarlos y de dónde nos ven, para saludarlos como se merecen. Vamos a remontarnos al 2014, vamos a retroceder un poquito. Cuéntanos un poquito esa experiencia en el Centroamericano y del Caribe en San Luis Potosí. ¿Ya Alejandro Rodríguez subía de categoría o se mantenía en los 50 kilos? Ese fue mi último campeonato en esa categoría 12-13 años, a 50 kilogramos. Recuerdo que estábamos en San Luis Potosí, en un hotel donde se estaban quedando todos los países, todas las selecciones estaban en ese mismo hotel, porque en ese hotel iba a ser el campeonato. Estábamos ahí todos y de verdad que fue muy alegre ese campeonato, ya que estábamos con gente de Colombia, estábamos con la gente mismo de México, los de Venezuela todos juntos. De verdad bastante bueno, y que el campeonato y la competencia iba a ser era ahí mismo en el salón que tenía el hotel, y ahí mismo entrenábamos previo a la competencia. Y como tal, ahí cerraba mi categoría de 12-13 años más 50 kilos, que la final la peleamos con Jesús Romero, si no me equivoco, que era el nombre, no se me olvida, porque siempre lo tenía como que aquí, antes de entrar a pelear, veía los nombres, quiénes eran, de dónde eran también, y de verdad los estudiaba mucho en cada pelea, era muy observador a la hora de salir a pelear. Antes de entrar a pelear, si lograba verlos a ellos en acción, me enfocaba mucho en qué podía ahí como que agarrarlos, ¿no? Y México fue uno de los países así como con los que más tuve rivalidad, porque son competidores muy fuertes, son muy aguerridos, son muy aguerridos también. Cuéntanos de esa finalísima. Esa finalísima, me acuerdo, Wilfredo, que tenía, disculpa que te interrumpí, a un coach que para mí uno de los mejores coach
de la Selección Nacional de Karate, a Marvin Silva, una persona que aprecio mucho porque el conocimiento que tiene ese entrenador de Marvin Silva y la actitud, la energía, de ahí es donde yo vengo obteniendo esa energía como tal, de que ahora lo vengo viendo de que sí se puede. Esa energía que tenía él, ahora es una energía que yo trato de transmitir también, porque sí era así como él nos la estaba enseñando, era de esa manera. Y antes de pelear era una persona que te daba una psicología que si no ganabas era porque no sé qué te faltaba para ganar, pero la psicología que él te daba y los recursos y las indicaciones que él te daba para entrar a pelear, de otro nivel. Un entrenador, un coach que de verdad totalmente reconocido de mi parte. Esa final contra México la perdimos por errores tontos, me acuerdo, la perdimos 2-0, un competidor igual que yo, éramos bastante fuertes, era un poco más alto que yo, y me le planteé a pelear, pero en errores de mi parte, pues logramos perder la pelea como tal, pero recordándome de que no perdemos, siempre ganamos, no perdemos, sino siempre ganamos, porque luego de ese campeonato llegamos a mejorar esos errores que habíamos cometido, porque nunca perdíamos, sino aprendíamos. Alejandro, la próxima pregunta tiene que ver con la localía. ¿Influye cuando vas a la final con un competidor de México, en este caso, influye la localidad para el arbitraje o no pasa nada? Cuéntanos un poco de eso. Pues ahí es donde entran los atletas, ¿no? Ahí es donde entra la crítica de los atletas, porque estamos acostumbrados a que cuando perdemos o no sale algo como nosotros queramos, pues le terminamos echando la culpa al árbitro. No, eso fue culpa del árbitro, eso no fue punto, eso fue falta. Y por eso yo decía también, y lo sigo diciendo, de que nosotros en realidad tenemos que competir es contra el árbitro. No contra la persona que está ahí, sino contra el árbitro, porque el árbitro es el que te va a dar los puntos. Tú tienes que saber qué es lo que le gusta a un árbitro, cómo le gusta la pelea, qué tipo de competidor, porque hay árbitros que no superan a un competidor egocéntrico o un competidor que esté ahí sin actitud, no les llama la atención, no les gusta. Entonces nosotros tenemos que luchar en realidad contra el árbitro, porque el árbitro es el que nos da los puntos y obviamente influye muchísimo a la hora de estar peleando en casa. Por lo menos mi final era con México y yo estaba peleando en casa de México. Yo estaba en su territorio y sin embargo, luego de haber peleado mi primera ronda, que la primera ronda la peleé con un mexicano, le gano el mexicano, pasamos de ronda, 2 rondas más y llegamos a la final contra México. Y peleando contra México, me acuerdo, súper pequeño la sala, súper pequeña la sala donde estábamos peleando, 4 tatamis ahí, todos encerraditos, sabroso, como quien dice. Estábamos ahí encerrados dándonos como tenía que ser, y mucha energía, había mucha energía porque como estábamos en México, y México es potencia, México tiene muy buenos atletas, entonces era difícil, no era fácil, pero venía a Venezuela de igual forma, con toda esta actitud, con todas las energías a quedarnos con el campeonato. Ahí no logramos quedarnos con el campeonato, subcampeones quedamos ahí. En ese Centroamericano y el Caribe en San Luis de Potosí. Comí nachos como no tienes idea. Buen dato que acaba de darnos Alejandro Rodríguez, que hay que competir también contra el árbitro. Saludos a nuestro amigo Marcos Delgado, próximo invitado nuestro, que se incorpora desde Santiago de Chile, y la mamá del espectáculo Joyce Nebraska, Xiomi Berroterán, fuerte abrazo para ella. Nombre y apellido, por favor, y de dónde nos ven, para saludarlos como se merecen. Alejandro, tenemos muchísimas preguntas, vamos a ver si le podemos dar por el tiempo cobertura toda. ¿Qué se siente para Alejandro Rodríguez ser 16 del ranking mundial? Pues mira, eso fue llegar a un estado prácticamente sin ninguna medalla, porque casualidad que cuando competimos en los Panamericanos te hacen el puntaje para entrar en lo que es el ranking del mundo. A nivel de aquí de Latinoamérica, los Panamericanos, solo los Panamericanos te dan el puntaje para poder clasificar a ese ranking, donde están obviamente los mejores del mundo.
mi actuación en el Panamericano de Lima, Perú 2015. Entonces esos puntos hicieron que mi nombre se llegara a poner en ese ranking. Luego pasamos, el 2015 no fue el mejor de mis años, no estuvimos a tope como teníamos que estar, y pues bueno, no pude lograr más puntos para llegar a estar en mejor posición. Ahora bien, la próxima pregunta tiene que ver con esa transición de los pesos o de las libras que aumentas de pasas de una categoría a otra. ¿Cómo es esa transición? ¿Recuperas velocidad? ¿Cómo hacen para tener la misma velocidad, la misma potencia? Si aumentaste cualquier cantidad de libras para estar en otra categoría. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Claro, Will. Ahí es donde entra también el enfoque del entrenador, donde está el ojo del entrenador, porque el entrenador quiere que tú llegues a esa meta, de que de verdad es el resultado en la categoría que tú mereces estar. Por lo menos yo cuando entré a la categoría 14, 15 años, yo quería estar en el peso de menos 63 kilos, pero mi condición no daba para yo pelear 63 kilos, y yo quería pelear 63 kilos, y no podía porque no me daba, o sea, yo no, ahí está mi familia, mi mamá y mis tías, que yo no soy de comerme un plato de comida solamente, yo como mucho y no soy de alimentarme así totalmente saludable para hacer un peso de 63 kilos, donde yo venía creciendo. Mi entrenadora me dice, tú no vas a pelear 63 kilos, vas a pelear 70 kilos. Ahí es donde viene, y en esa categoría de 70 kilos estaba perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía ni que hacer pesos para subir o tener que hacer pesos para bajar. Entonces estaba en una categoría donde estaba perfecto, y ahí fueron donde vinieron también bastantes logros, distintos fogueos. Ya empezamos a entrenar con personas más grandes, porque ya no era lo mismo. Yo incluso desde los 12 años peleo con personas de más edad, de 18, pero obviamente no al mismo ritmo. No al mismo ritmo, pero sí entrenamos con ellos porque necesitamos topar, necesitamos chocar para poder creciendo. Entonces ya la exigencia viene de parte de nosotros mismos, de saber de que estamos pasando de categoría y de que tenemos que buscar la categoría donde nosotros estemos a gusto, donde no tengamos que exigirnos con un peso para elevarlo, ni exigirnos con un peso para minimizarlo, sino estar donde estemos en nuestra zona de confort, donde podamos estar fuertes, donde nos sintamos más rápido, donde no nos falte el aire. Y ahí viene el entrenamiento, porque mientras más de edad vas pasando, los entrenadores van cambiando el método de entrenamiento. Ya no solamente correr, ya vienen las pesas, ya vienen otros entrenamientos de potencia, donde te preparan para que tú tengas el estado óptimo para pelear con respecto a tu edad. Porque las categorías, sin embargo, eran edad con edad, 16, 17 años, 14, 15 años, no había mucha diferencia de edad. Entonces íbamos a pelear con nuestro mismo peso y con nuestra misma edad, pero no con las mismas estaturas. Esa era la diferencia, de que las estaturas no eran las mismas, y ahí entraba lo complicado. Y había competidores que eran súper altos, súper altos. Habían otros que eran muy pequeños, y entonces ahí es donde estaba la dificultad de los atletas como tal. Pero el peso te ayuda a cogerlo tu entrenador, donde él te vea que tú seas más capaz de llegar más lejos, y obviamente donde tú te sientas conforme con lo que estás haciendo. Ok, Alejandro, la próxima pregunta tiene que ver, que también nos llegó a través de las redes sociales, que nos hables un poco de las reglas de un combate. Duración, cómo se gana, cuánto dura, los rounds, etcétera, etcétera, por favor. Ya, bueno, en un combate primero que nada hay 5 árbitros. El karate se pelea, lo que bien se aprende no se olvida, el karate se pelea en una cancha de 10x10, donde 8x8 es el área reglamentaria donde se pelea. El 10x10 es porque 2 metros son de previa antes de entrar a pelear. Esto es de las oficiales.
de las competencias oficiales. Hay 5 árbitros, uno en cada esquina y uno el principal. Pero también hay un comité que está atrás de los árbitros, donde van llevando los puntos, donde van rotando los árbitros durante cada pelea. Las peleas oficiales ya ahorita a nivel adulto 3 minutos parando. Las categorías que yo llegué a pelear solamente 2 minutos parando. Cada vez que se hace una acción y el árbitro para la pelea, se para el tiempo. Para que pueda haber un punto, 2 árbitros tienen que soltar su bandera, en este caso rojo y azul, que en el karate rojo es AKA y AO es azul. Entonces se diferencia entre AKA y AO. Los árbitros de las esquinas tienen unas banderas de color rojo y azul, que es AKA y es AO. A la hora de generar una acción, un punto, que los puntos vienen siendo Chudan, que es la parte del medio, y Yodan, que es la parte de la cara. Los puntos los golpes en la parte del medio, un punto, y los puntos en la parte del rostro, otro punto. A la hora de pegar en el rostro, no se vale el impacto fuerte cuando están en categorías de 16, 17 años hasta 12 y 13 años. Cuando pasamos a la categoría de sub-21, que es de 18 a 21 años y de 21 en adelante, ya vale un ligero toque, no una partidura, no un knockout. Son toques, ¿para qué? Para que sean puntuables. Cuando pateamos a la cara, tenemos un valor de 3 puntos. Cuando pateamos al pecho, tenemos un valor de 2 puntos. Cuando derribamos y golpeamos en el suelo, tenemos un valor de 3 puntos, mientras el contrincante tenga la espalda pegada totalmente al suelo. Tenemos un valor de 3 puntos. Esa es la puntuación. 1, 2 y 3. Yuko, en este caso, que en karate se llama así, el de 1 se llama Yuko, el de 2 se llama Wasari y el de 3 se llama Ippon. Esas son las puntuaciones, y para que hayan puntos tiene que haber una clasificación específica que tienen los árbitros para dar ese punto. ¿Cuál es esa clasificación específica? Ejecución, recogido, velocidad, distancia. Sanchin, que en este caso, Sanchin en el karate es la guardia, sin perder la posición, para que ese punto sea efectivo. De esa es la forma de marcar un punto a nivel deportivo en karate. Que me parece curioso que hay nombres similares a los del judo, el Ippon. Total, porque, claro, así mismo, sí. porque prácticamente las artes marciales son una, solamente que cada una tiene su estilo, porque las artes vienen desde muchísimo tiempo atrás, que han venido evolucionando a través que ha evolucionado porque a través del Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico es lo que hace que los deportes sean deportivos, de que sean vistos hacia el público y se puedan entender. De eso es lo que se trata el Comité Olímpico. Sin embargo, todos los deportes vienen de un estado totalmente antiguo y se han hecho y de que las personas entiendan a través de lo que es el Comité Olímpico, que se encarga de realizar las reglas de cada deporte para así ser más entendible hacia el público. Ok, gracias por tu respuesta. Nombre y apellido, por favor, y de qué país nos escriben, por favor, para saludarlos como se merecen. A ver, y los saludamos a todos, se los prometo, le doy mi palabra. Alejandro, la próxima pregunta tiene que ver con la diferencia entre el kata y el kumite, para que por favor los expliques o le expliques a la audiencia qué significa una cosa y qué otra, y cuáles son las diferencias y las similitudes. Ya, si lo vamos a llevar a... Lo que pasa es que tenemos dos entornos, lo que es el karate tradicional y lo que es el karate deportivo. El karate tradicional es el karate de escuela, donde practicamos todos los días en la escuela, donde subimos de nivel, donde pasamos de cinturón. Y si lo llevamos al mundo deportivo, es donde hablo del Comité Olímpico, que en mis últimos tiempos fue a lo que más me dediqué, a ser un competidor, porque era lo que más me apasionaba, lo que más me llamaba era la competencia. Sin embargo, la disciplina, el orden y
y toda la trayectoria de karateka como tal viene desde el dojo, desde el karate tradicional. Es basado entre el kumite y el kata. Sí, ¿por qué? Porque el kata es necesario obviamente primero para aprender movimientos, para aprender ejecuciones, pero ejecuciones ¿de qué? De un combate, de un kumite. E incluso los ataques del kumite vienen de las técnicas del kata, porque son las técnicas originarias del karate como tal. En mi caso, yo estilo Shotokan, fundado por el maestro Gichin Funakoshi, que fue la persona que fundó el Shotokan como tal, el maestro, ¿no? Gichin Funakoshi. Y entonces acá es donde entra el tradicional y el deportivo, donde están las reglas. En el tradicional es una escuela donde practicamos las técnicas del kumite imaginario. Kumite imaginario, ¿por qué? Porque cuando haces un kata no peleas contra nadie, sino asimilas que estuvieses peleando con alguien. Por eso es que hay avances, hay retrocesos, hay ataques, hay defensa. Simulas que estás peleando con alguien. Es un simulacro de un combate. El es un simulacro de un combate. Es la aplicación de las técnicas, pero imaginariamente. El kumite se lleva a lo real, pero en el kumite no se hace para por lo menos partir un brazo, o por lo menos partir el rostro a alguien. Eso no se hace, sino se hace de forma deportiva, ¿ok? Con unas reglas y cierta organización. ¿Para qué? Para que esos puntos sean efectivos. Entonces ahí es donde está la diferencia, que el kata es un combate imaginario y el kumite son las mismas técnicas del kata, solamente que lo haces con un contrincante, pero con ciertos reglamentos. Saludos a María Alejandra Segovia Jerez, madre del campeonísimo. Desde la por ahí. Y la señora Liliana Segovia. También me imagino que también desde Trujillo. La próxima pregunta tiene que ver. ¿Cuál fue tu ídolo de niño? Mi ídolo de niño en el karate. Pues vi muchas personas. Vi muchos atletas. Hay atletas que impactan más que otros. Lo que pasa es que uno cuando es atleta, uno lo que más quiere tener son herramientas a la hora de pelear para poder salir de cualquier situación. Entonces lo más importante es tener esas herramientas. Y tú vas aprendiendo de cada persona, tú vas aprendiendo de cada combate que tienes, tú vas aprendiendo de cada maestro también, porque cada maestro y cada competidor tiene una manera distinta de pelear, de accionar, de pensar, de comunicarse. Y como atleta desde pequeño siempre vi a un competidor que es de Azerbaiyán, que es muy conocido en el karate mundial, porque ha sido una persona que ha reprogramado prácticamente que todo el karate deportivo, que se llama Rafael Agayev. Es una persona que yo veía desde hace mucho tiempo, pero como tal en los últimos tiempos siempre uno viene adoptando como que su propio estilo. Y uno va asimilando como que a qué competidor de las grandes ligas uno se asemeja. Y mi último competidor que en el cual me enfoqué en el karate, ¿no? En el karate fue Stanislav Oruna, que es un ucraniano, pelea en la categoría adulto menos 75 kilos. Es un competidor que para mí ha sido indispensable en mi carrera, porque lo he visto mucho, lo he estudiado demasiado, he aprendido muchas técnicas de él, a pesar de que no lo conozco ni en persona, ni he tenido comunicación con él. Simplemente que por ver su trayectoria he venido adaptando mis técnicas sus técnicas a mi forma de pelear. Y si hablamos de afuera, pues ídolo como tal, de deportista, como persona, que ahorita en estos momentos está facturando dinero, que en estos momentos en el deporte del mundo, en lo que es la farándula, en lo que es el deporte, en lo que son las artes marciales, Conor McGregor, no sé si lo conoce, el peleador claro, de la UFC, de las artes marciales mixtas, del MMA. Es un competidor que para mí ha formado esta persona también, porque su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, ha hecho que yo me guíe muchísimo de sus pasos, porque ha sido una persona la cual su carrera no ha sido nada fácil, y hoy en día
ha transformado su vida en 360 grados. Es una persona que nunca en su vida se llegó a imaginar que podría ser. Alejandro, aprovecha para saludar a tu tía. Te dejaron dos A mis combates tías, a ahí mis en tías el que chat. están por aquí, a mi tía, a mi mamá, bendición para todas, las quiero y las extraño muchísimo. Saluda a tu tío Freddy Peña. También anda por aquí. Personaje. A ver, te saludo también. A ver, toda la familia Segovia en sintonía total. Hola, primo. Qué lindo estás. Dios te bendiga y guarde. Dilcia Segovia dice por aquí. A ver, es nuestro gran orgullo en mi vida. Te extrañamos, nuestro campeón. Alcancé a leer. Te amamos y te extrañamos. Desde Valera, Estado Trujillo. Fuerte abrazo para todos. Alejandro, la próxima pregunta tiene que ver. Si los entrenadores de karate o de las artes marciales, específicamente hablando del karate, tienen ese tino, esa percepción de decir, Alejandro Rodríguez, kumite, Lisbeth Molero, kata, o lo deciden al final, o después, ¿cómo es ese proceso? Pues Will, se nota, uno se va, primero es que antes de llegar a la etapa competitiva, primero pasa por la escuela, por el karate tradicional. En realidad comienzas en el karate tradicional, luego que tus entrenadores ven una oportunidad y te ayudan a formar parte de ese otro ámbito, como lo es el karate deportivo, pero inicialmente comienzas en el dojo, en la escuela. Entonces los entrenadores de la escuela ven tu potencial, ven la capacidad que puedes lograr en el karate deportivo. Y como en el karate deportivo también hay kata y combate, entonces tú mismo te vas, como quien dice, amaestrando lo que vas haciendo en la escuela, vas viendo en qué lugar eres mejor. Hay muchos, como quien dice, muchos dotados que pueden tomar la potestad de hacer los dos, pero es porque son muy buenos en los dos ámbitos. Pero más que todo de mi parte, nosotros como que lo elegimos, como que yo digo, no, yo quiero pelear. Yo por mi parte, yo decía que a mí me gustaba era pelear. El kata me encantaba verlo, pero no me gustaba hacerlo, sino verlo más que todo. Entonces ahí es donde tú le vas diciendo como que a tu entrenador también qué es lo que te gusta, o él ve dónde tú eres mejor. No, y hablando de esa pasión por el kata, verdad que me impresionaba los clásicos entre Antonio Díaz y Lucas Valdés, y de verdad que era un espectáculo verlos a ellos competir al más altísimo nivel. Y me llama mucho la atención eso, porque de verdad que era un clásico. ¿Qué opinión te merecen esas dos figuras del kata mundial? Uno nuestro, pues, orgullo nuestro del Estado Miranda, como Antonio Díaz y el italiano Lucas Valdés. Multicampeones ambos, pero ¿qué opinión te merecen ambos atletas? Pues son referencias y iconos mundiales, Will. Son personas que van a quedar plasmadas en la historia del karate mundial. Y Antonio Díaz, pues una referencia súper poderosa en lo que es el karate venezolano. Una trayectoria que tiene indudables números de logros obtenidos, de que es una persona que ahorita en estos momentos tiene un récord Guinness. Tiene un récord Guinness de más medallas mundiales obtenidas. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de íconos en el karate del mundo van a quedar para toda la vida. Son personas las cuales nosotros como atletas que somos un relevo, como quien dice, nosotros como personas que somos relevo, atletas de relevo, para nosotros son súper importantes porque nos damos cuenta de que no fue fácil llegar ahí, de que no es fácil llegar ahí, de que se necesita bastante dedicación, compromiso y disciplina, más que todo para poder alcanzar esos niveles mundiales como ellos lo hicieron durante tanto tiempo, porque son referencia, porque tuvieron muchos enfrentamientos en campeonatos del mundo, en abiertos, en el Open de París, en distintos campeonatos donde se encontraban siempre y estaban los mejores atletas del mundo, porque ya cuando hablamos de mundiales es donde está lo mejor de todo el planeta Tierra, donde están los mejores atletas y donde Luca Valdesi es una inspiración para muchísimas personas de todo el mundo, pero Antonio Díaz, más que todo, un ícono venezolano donde se ha dado a demostrar lo que es de verdad la disciplina, la constancia y la dedicación para lograr todos esos objetivos.
Aprovecho para saludar a Yarixa Peña, se manda saludos. Yarixa Peña, entrenadora de gimnasia del estado Trujillo. Alejandro, la próxima pregunta es una pregunta reflexión. Después de Antonio Díaz, ¿qué? Según Alejandro Rodríguez. Después de Antonio Díaz, ¿qué? En estos momentos me encantaría decir mi persona, y lo puede ser, pero en realidad viene un semillero olímpico, viene un semillero atrás de los atletas que ya están ahorita en estos momentos. Porque, Will, algo que sí tenemos que tener muy claro es que la etapa de deportista pasa. La etapa del deportista pasa a través de los años. Ya te vas haciendo más viejo, ya no tienes la misma condición física, ya tus músculos no andan al tope. Sin embargo, el corazón y la valentía y la pasión de ser deportista la vas a tener hasta el resto de tu vida, porque cuando estés viejo vas a jugar con tu hijo fútbol. Si Dios no lo permite, pero la etapa del competidor que queda, el compromiso del competidor es tener la mayor cantidad de logros y marcar una diferencia en lo que tú estás haciendo y en el camino, para así poder ser un ejemplo de los que vienen atrás. Y eso es lo que de mi persona, Alejandro Rodríguez, se encargaba como tal, de todo el conocimiento que yo podía tener y que había venido obteniendo a través de la trayectoria, que no había sido tanta, pero había sido muy significativa en mi vida, poder duplicársela a los pequeños que venían atrás, poder decírsela a esos pequeños gigantes que todos los días se esfuerzan, porque tanto como yo veía a nuevos atletas, como yo tanto veía a competidores que para mí eran inspiradores, quizás nosotros también, quizás mi persona también inspiraba a algunos de esos pequeños y debía darle el mejor del conocimiento de lo que yo venía aprendiendo, e incluso tuve la oportunidad de entrenar a varios pequeños, a una parte de los atletas que formó selección infantil del estado Trujillo, pequeños donde tuvimos un trabajo bastante fuerte y obtuvimos resultados. Entonces esa inspiración, ese logro que se obtiene no solamente tú, sino no solo en lo deportivo, sino en donde tú entras también como persona, donde entra ese orgullo de saber de que te esforzaste, de que existe esa pasión, de que existe esa responsabilidad, de verdad hace que los pequeños y el semillero, porque no solamente Antonio Díaz, porque lo mismo decíamos, y Luca Valdesi, después de Luca Valdesi, que mira, ahora Antonio Díaz, después de Antonio Díaz, ¿quién va a venir? Ahorita están liderando otros competidores más que Antonio Díaz. Lo que pasa es que Antonio Díaz es un ícono totalmente significativo en el mundo como tal, por nunca rendirse. Pero hay atletas que están marcando una milla distinta a lo que está marcando Antonio Díaz, a lo que están marcando otros atletas que son del resto del mundo. Y entonces yo digo que el deportista, el atleta como tal, se encarga de dar ese ejemplo, de dar esa milla extra, pero no por las personas, sino también por ti mismo, de marcar esa milla extra de ti, de saber de lo que tú estás haciendo está causando un impacto hacia las personas que te están viendo y están siguiendo tus pasos. Eso para mí yo creo que ha sido el logro más grande, de haber podido duplicar algo que yo he aprendido muy bien hacia otras personas que también quieren el mismo resultado que tú. Alejandro, aprovecho para que saludes, te dejaron varios combates en el chat. Estamos totalmente en vivo para que aproveches. Vamos a ver. El Churri por ahí, mi hermano, un abrazo de Argentina. Pronto nos vamos a estar comunicando con Johnny González también por un Instagram Live, traficando conocimiento. Tenemos ahí a mis tías, saludos a toda mi familia que me está apoyando, siempre me ha apoyado también. A ver, todas las personas, saludos de aquí. Antes de revisar tu actualidad y después de venir a tu lado humano, te tenemos otra pregunta. De no ser karateca, ¿qué sería Alejandro Rodríguez? Si no fuese escogido karateca, ¿qué sería? No fuese escogido el karate. Pues me gustaba mucho ser arquero, me gustaba mucho porterear. Cuando jugaba fútbol me gustaba mucho porterear, pero más que todo me llamaba mucho los deportes de combate. Quizás me hubiese ido a hacer, no sé, boxeo. Es que también hice varios deportes como el tenis. También me gustaba
me gustaba la natación, estuve en natación también, pero la que más me llenó era el karate, la que más me llenó. Ahora bien, antes de ir a tu lado humano, necesitamos revisar tu actualidad. ¿Qué está haciendo Alejandro Rodríguez en lo actual? Cuéntanos ¿Qué estamos haciendo? Cuéntanos de tu emprendimiento, Will, tus planes, cuéntanos. Vamos a conversar un poquito de mí, porque aquí es donde entramos y es donde más me enfoco en conversar, porque estos últimos años como tal, desde que salí de Venezuela, porque ahora me encuentro acá en Chile, han sido unos años muy significativos en mi vida. Dar un paso tan gigante como alejarme de mi familia, como de verdad enfocarme en lo que yo quiero en mi vida, ha sido muy significativo en mi persona, en lo que es Alejandro Rodríguez. De verdad que bueno, como te dije desde un principio, las enseñanzas de mi padre y los consejos de mi madre son lo que han hecho que yo esté ahorita en estos momentos. Will, no han sido procesos fáciles. Me encanta que vengan procesos difíciles, me encanta, amo todo eso de que de verdad el camino se torne tenso, porque eso es lo que va a hacer que nosotros sigamos avanzando. Tanto tú, tengo el poder de tutearte porque te tengo confianza, tanto tú como todas las personas que están hoy viéndonos y todas las personas que conocemos, pues se han dado cuenta que el camino se trata de seguir superando obstáculos, de que el camino se trata de seguir avanzando sin esperar nada de nadie, sino solamente de ti. En mi actualidad, hoy me siento como una persona totalmente tranquila, me siento una persona totalmente distinta, pero no distinta porque deja de ser yo, no, porque sigo siendo el mismo. Cualquier persona que esté aquí viéndome y que me conozca, que me haya visto, sabe que soy el mismo. Me gusta echar vaina, me gusta salir también. Me gusta estar con mi energía full, pero ahorita lo que pasa es que he venido obteniendo un conocimiento distinto. Me he encargado de darle a mi mente, a mi cerebro, la información correcta. Me he encargado de rodearme con las personas correctas. Me he encargado de ver lo que de verdad necesito ver para yo construir eso que tanto quiero. El motor de mi vida, mi familia, toda mi familia que me está viendo, porque como ellos lo dicen, soy el campeón, sí, pero a mí no me importa que me digan el campeón, porque yo necesito sentirme como el campeón, porque yo quiero ser el campeón, pero por mí mismo. Entonces ese es el verdadero Alejandro que hay ahora, el de que está muy lejos, pero está muy cerca, porque mire cómo estamos súper cerca. Aquí acaba de entrar un pana mío que formó parte de mi proceso de karate también, Julián Silva, alto competidor de Trujillo, figura importante de Trujillo también. Saludos, mi hermano. Will, y entonces de eso se trata, de que no hemos parado, no hemos parado, seguimos, estamos aquí parados, esto no se acaba acá. Nos ha entrado una pandemia que ha sido súper difícil, pero estamos aquí, guerreándola, estamos aquí trabajando día a día en nuestro conocimiento, porque el querer no es poder, el saber es poder. No el querer, tú puedes querer muchísimas cosas, pero si no sabes no vas a obtener nada. Entonces tenemos que saber para poder obtener que eso tanto que nosotros queremos. Por eso necesitamos, y ahorita mi proceso, en este momento, mi mensaje es darle estas palabras hacia el mundo, hacia las personas que me están escuchando. ¿Por qué? Porque me he venido rodeando de personas que no son buenas para mi vida. Me he venido rodeando de distintos escenarios, los cuales no quiero en mi vida, donde yo sé que merezco muchísimo más, porque sé de que mi conocimiento y mi persona puede ser muchísimo más grande de lo que es ahora. Y de eso es lo que me quiero encargar, de eso es lo que Alejandro se está transformando hoy en día, en de verdad poner su conocimiento adecuado para así poder impactar en muchísimas más personas y poder lograr cambiar y formar una milla extra en lo que está viniendo de procesos, como lo ha sido estos procesos tan difíciles, que van a ser muchísimos más difíciles, pero solamente los fuertes, los guerreros y las personas que de verdad tengan la pasión, la constancia, la disciplina, van a lograr obtener. De resto, los demás se quedarán en el camino y se seguirán lamentando. Pero las personas que de verdad siguen avanzando, las personas que de verdad no paran, las personas que de verdad quieren aprender, las personas que de verdad agradecen
las personas que de verdad se esfuerzan por mejorar, esas van a ser las personas que van a obtener ese logro, esa milla extra. Esas personas son las que van a impactar en su vida, primero que nada, y luego en la vida de muchísimas más personas. Will. Ok, Alejandro, ¿a quién le agradece a Alejandro Rodríguez su carrera como karateca, exponente de las artes marciales, específicamente del karate? Bueno, Will, ¿a quién agradezco? ¿A quién agradezco como tal? Primero a Dios por darme piernas y brazos para poder formar parte de esta disciplina. Segundo, a mi familia, tanto a mi mamá como a mi papá, tanto como a mi tía, que siempre estuvo en mi casa. Son personas indispensables las cuales hacían que yo fuese a formar parte de esta disciplina. Ellos son súper indispensables porque son las personas que estaban en mi etapa de estudio, en la etapa competitiva, ya en la última etapa que fue estando en Venezuela, que ya tenía otros pensamientos más grandes, de que ya no estaba siendo el mismo niño que antes, sino me había dado cuenta de muchísimas cosas también, de que venía aprendiendo. Y de verdad, eso como tal, obviamente a mis primos como por inspirarme, pero a mis padres y mi familia por llevarme a formar parte de esa disciplina, por escucharme y saber de que eso era lo que a mí me gustaba, de que al principio no pudieron confiar en mí. ¿Sabes por qué, Will? Porque era burda de gordo, era obeso antes de pequeño y muchas personas no confiaban en mí porque era el gordo de la clase, como quien dice, pero más adelante fuimos madurando y encontrando el conocimiento correcto para poder haber obtenido todos esos resultados. Que estamos pensando obviamente en retomar, estamos activándonos otra vez, estamos alineando estrategias, como quien dice, para ver qué es lo que vamos a hacer, porque todavía queda mucho para... Bueno, de verdad, vamos a hacer una pausa para venir con el lado humano de Alejandro Rodríguez. Los obesos también podemos. No te preocupes por eso, ya venimos con más de este superatleta, gran emprendedor, Alejandro Rodríguez. Vamos a hacer una pausita y venimos con el lado humano de Alejandro, y ya para finalizar nuestro programa especialísimo, y a todos los que están en nuestro programa, si quieren formular alguna pregunta, bueno, ahí tienen a Alejandro, 16 del ranking mundial. Qué orgullo, hermano, verdad que sí, gracias por estar aquí. Ya venimos con más de Alejandro Rodríguez y su lado humano, no se vaya.